Yoga y ecología. ¿Cuál es la relación entre el yoga y la ecología? Entonces, pues lo sabemos todos, el yoga es una rama de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí, su relación con el entorno, con el ecosistema y pues cómo estas relaciones afectan de manera positiva, de manera negativa a los demás. Y por otra parte, la palabra yoga deriva de la raíz sánscrita yug, que significa unión, yugo, vínculo, conjunción. Entonces podemos entender que hay diferentes niveles de ese yug, de ese vínculo. El primer nivel es unir nuestra alma individual con el cuerpo, con la mente, a través de la respiración, a través de las asanas, a través de la alimentación consciente, a través de las técnicas de meditación. Y cuando ya hemos unificado nuestro ser, después de eso entonces viene la unión con el Supremo, la unión de nuestra alma individual, llamada en sánscrito Jivatma, con Paramatma, con el alma de todas las almas, eh, quien pues es la fuente de todo el universo, tanto material como espiritual. Ahora entonces vamos a mirar cuál es la relación entre el yoga y la ecología, el yoga y el entorno, el yoga y nuestras relaciones interpersonales. En primera instancia, pues vamos a hablar de nuestra insana relación con el medio ambiente. Y pues acá voy a mostrar algunos datos de interés. Estos datos son generados por las Naciones Unidas y pues estamos viendo más claramente lo que hace 20, 30 años venían diciendo los medioambientalistas de al tener una insana relación con el medio ambiente, cómo íbamos a afectar la vida dentro del planeta. En este momento el 40% de los glaciares han desaparecido en América Latina. Cada año se talan 15 billones de árboles. Si la temperatura del planeta aumenta 1,5 grados centígrados más, desaparecerán varios de los países insulares. 8 millones de toneladas de plástico llegan al mar cada año. 2/3 de la gran barrera coral se han dañado por el aumento de la temperatura del océano. El 90% de las aguas residuales en los países subdesarrollados vuelven a los ríos y a los lagos sin ser tratadas. 2.700 millones de personas sufren por escasez de agua potable en el mundo. 33% de las muertes de niños son causadas por la contaminación medioambiental. Y cada año se emiten 2.000 millones de toneladas de polvo con sustancias tóxicas a la atmósfera. Y pues todo este particulado está haciendo que las personas cada vez más tengan enfermedades de su sistema respiratorio. El 60% de la población de aves ha descendido en los últimos 50 años. La mitad de los animales salvajes que existían en la Tierra hace 50 años ya desaparecieron. Y si continuamos así, en unos años solamente vamos a tener perros y gatos en nuestras casas y cerdos, pollos y vacas en campos de concentración. A eso hemos reducido la biodiversidad, los seres humanos. El comercio ilegal de animales genera anualmente 20.000 millones de dólares de utilidad. Ahora, eso es el comercio ilegal. Entonces, las especies en vías de extinción, los animales que supuestamente no pueden ser domesticados. Pero hablemos del comercio legal, el comercio que es fundamentado en las leyes de los países, que es fundamentado en la economía y en el crecimiento económico. Y pues en este país específicamente es sustentado por los grandes narcoparapolíticos que gobiernan el territorio. Les pregunto a ustedes, ¿qué diferencia hay entre un campo de concentración, como los campos de concentración que se desarrollaron durante la Alemania nazi, y un campo de concentración en el cual se tienen miles de animales en unas condiciones antinaturales? Esa es la primera pregunta que nos plantea el yoga y la ecología. Entonces, algo muy lamentable, pues que
todavía se recuerdan que sigue todo este holocausto, sigue toda esta masacre, siguen todas estas guerras inútiles solamente por beneficiar a una élite económicamente. Aproximadamente la estadística dice que en el holocausto murieron 6 millones de judíos. Y la cifra en relación a los animales no tiene punto de comparación. Actualmente, animales viven en campos de concentración solamente para que el ser humano gratifique su lengua. Viven 80.000 millones de animales en campos de concentración en este momento. Entonces, dentro de la filosofía del yoga, hay algo que se llama la ley del karma. Y la ley del karma nos dice que toda acción está relacionada con una reacción. No hay acción sin su correspondiente reacción en este plano material. Y uno de los maestros que trajo el conocimiento específicamente del Bhakti Yoga Occidente, Aseva Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dijo: las personas que maltratan a los animales y que explotan los animales inexorablemente van a participar en guerras y se van a masacrar entre unos y otros. Y eso es lo que estamos viendo lamentablemente en la guerra en la Franja de Gaza, en la guerra en Ucrania y en muchas guerras que se libran al interior de los países. Ahora, todo este concepto viene de algo que se llama el especismo. ¿Qué es el especismo? Es una forma de discriminación basada en la pertenencia a una especie. Implica tratar a los miembros de una especie como más importantes que a los miembros de otra especie, aunque los intereses y los derechos deben ser equivalentes. Y dentro de la filosofía del yoga hay algo que se llama Nyaya. La palabra Nyaya significa lógica. Entonces hay 3 formas de adquirir conocimiento: Shabda, Pratyaksha y Anumana. El conocimiento revelado en las escrituras sagradas, en las escrituras védicas, la inferencia, hacer una comparación y llegar a una conclusión, y también Pratyaksha, el conocimiento ya realizado desde la percepción del ser. Y en relación a la inferencia, Aseva Bhaktivedanta Swami Prabhupada da un ejemplo. Él dice: tú tienes derecho a una familia, tienes una familia. El animal en su estado normal tiene una familia. Tú comes, el animal come. Tú te apareas, el animal se aparea. Si a ti te hieren en una pierna, te duele, sangras. El animal, si le hieren una pierna, también le duele y también sangra. Ahora, es muy ilógico, no tiene ninguna coherencia, ninguna lógica pensar que el ser humano tiene alma y tiene derechos y que el animal no tiene alma. Eso se llama especismo. Y hay diferentes matices de ese especismo, no solamente es una diferenciación absurda entre el derecho del ser humano y el del resto de los animales no humanos. ¿Por qué? Porque antes en este mismo país se creía que los negros no tenían alma. Y también se creía en algún momento que los indígenas no tenían alma. Y también se creía en algún momento que las mujeres no tenían alma. Incluso aproximadamente en las épocas de los 50 fue cuando a la mujer se le empezó a dar el derecho al voto, el derecho a la educación. Antes de eso la mujer no podía votar, la mujer tenía que estar en la casa todo el tiempo, la mujer no tenía derecho a la educación. Incluso acá dentro de la Universidad Nacional se formaron unas de las primeras pensadoras y profesionales del país, porque antes de eso era muy difícil que una mujer tuviese acceso a la educación universitaria. Entonces todos estos conceptos vienen específicamente del ser humano narciso, que cree que la naturaleza ha sido dada por el Ser Supremo no para responsablemente administrarla y cuidarla, sino para explotarla a toda costa. Y de allí vienen conceptos como el racismo, como el sexismo y como el especismo, que sabemos que han hecho tanto daño a los seres humanos y a los animales no humanos. Hasta que no tengamos el valor de reconocer la crueldad por lo que es, sea la víctima animal no humana o animal humana, no podemos esperar que las cosas en este mundo estén mejor. No podemos tener paz entre los hombres
cuyos corazones disfrutan matando cualquier ser vivo. Retrasamos el progreso de la humanidad con cada acto que glorifica o inclusive tolera tan estúpido disfrute de matar. Esta es una cita de Rachel Carson, que es una bióloga marina. El nuevo reporte de World Animal Protection revela el verdadero impacto de la producción intensiva conocida como granjas industriales en nuestro planeta y expone cómo la continua expansión de esta actividad pondrá fuera de alcance el objetivo de todos los acuerdos que se firmaron en París en relación al cambio climático. Entonces, se hacen unos acuerdos, se hacen unas grandes inversiones, se hace un gran marketing en relación a las energías limpias, renovables, se hace un gran marketing en relación a que los países tienen intereses para mejorar el planeta, para cuidar la biodiversidad, pero déjenme decirles que lamentablemente en la mayoría de los casos esto no es real y es simplemente una pantalla que hacen los países desarrollados, los países industrializados, porque detrás de eso ellos no quieren renunciar a sus intereses económicos personales. Ahorita está muy de moda, entonces dicen vamos a tener carros eléctricos y vamos a reducir la huella de carbono y va a ser más limpio el aire, pero la pregunta es, ¿de dónde va a salir todo el litio que necesitan esas baterías para los carros eléctricos? ¿Qué van a hacer con todas esas baterías de los carros eléctricos que duran 5 años? Señoras, señores, simplemente lo que quieren es cambiar todo el parque automotor y ganar millones de dólares haciéndole a las personas cambiar todos los carros. Pero si no hay soluciones de fondo, no va a cambiar la situación medioambiental que estamos viviendo. Y acá se los voy a demostrar claramente. El reporte El cambio climático y la crueldad analiza el impacto ambiental de la cría de pollo y cerdo con 4 gigantes de la producción intensiva de animales en el mundo: Brasil, China, Europa y Estados Unidos. El análisis encuentra que las emisiones de producción de carne de pollo de estos gigantes equivalen a mantener 29 millones de automóviles en las calles durante un año. 29 millones de automóviles. La producción de cerdo y el pollo a menudo se pasan por alto como contribuyente al cambio climático. ¿Por qué? Porque dicen, no, realmente la producción de cerdo y pollo no afecta tanto. Lo que más afecta es la producción de tener vacas en un campo de concentración por la cantidad de metano que producen las vacas, que pues es uno de los gases que más suma al efecto invernadero. Pero hay un punto que no se tiene en cuenta. El reporte expone el cambio climático oculto en la producción intensiva, incluidas las emisiones de deforestación cuando se despeja la tierra para cultivar y alimentar a los animales de granjas industriales alrededor del mundo. Entonces, miren por ejemplo lo que pasa con la vaca. El metano y el efecto invernadero. Según la ONU hizo un estudio grandísimo en el 2016, donde ya advierten de todo esto e incluso el grupo científico que hizo el estudio recomienda una dieta vegana para el ser humano. Dicen, tenemos que cambiar a una dieta, eso lo dicen las Naciones Unidas desde el 2006, pero pues hay personas que todavía no alcanzan a dimensionar la relación entre toda la destrucción del ecosistema y la alimentación. Pero según la ONU en este informe sobre la alimentación del medio ambiente, el 20% de todo el CO2 y el metano que afecta el clima en el mundo proviene de la producción de ganado. Ahora, lo que no se ve a simple vista, pero que también está allí, para obtener 10 kilos de carne de pollo, se requiere talar 4 árboles. ¿Por qué? Porque tienes que deforestar para dar lugar a los cultivos y a través de esos cultivos generan granos para producir alimento para esos animales. Para obtener 10 kilos de carne de cerdo se requiere talar 5 árboles. Entonces, puede ser que no hayan tantos gases que emitan los cerdos y los pollos en los campos de concentración, pero tú estás ayudando a deforestar, a tumbar los árboles, a acabar con el Amazonas para que se pueda sembrar soya transgénico, maíz transgénico
para poderle dar alimento a esos animales. Cuando las personas piensan que las principales causas del cambio climático, cuando las personas piensan en cuáles son las principales causas del cambio climático, a menudo piensan en la quema de combustibles fósiles para fines industriales, energéticos y transporte. Eso es una parte de la ecuación. Pero hay un culpable climático oculto y eso no lo están visibilizando los países industrializados. ¿Por qué? Porque saben que detrás de la explotación de los animales hay millones de dólares de utilidad. Pero hay un culpable climático oculto y uno que podría estar en tu plato, la carne que proviene de granjas industriales. La producción intensiva, ya sea directa o indirecta, a través de la cadena de alimentación, es la culpable de la destrucción de hábitats vitales, el desplazamiento de la vida silvestre y es la mayor causa de sufrimiento animal en el planeta. Los animales de las granjas industriales, seres sintientes y conscientes, se ven privados de cualquier calidad de vida. Muchos de ellos nunca en la vida pueden ver la luz del sol, apenas tienen un espacio o no tienen ni siquiera vida libre de dolor. Esto es crueldad en su peor expresión y se debe terminar. Realmente no hay diferencia entre esto y los campos de concentración de Auschwitz. Ahora podemos ver entonces que de nuevo con el pretexto de esta onda ecológica y supuestamente medioambiental hay mucho eufemismo a nivel de las empresas, a nivel de la política, a nivel de los intereses. Y vi este slide en la web de CENU, entonces dice, cuidamos el medio ambiente, somos grandes ecologistas, ahora hemos cambiado nuestra flota de camiones por camiones que utilizan gas, que ya no utilizan petróleo para moverse. Y yo no estoy diciendo que esos cambios no sirvan en cierta manera, ok, pueden servir, pero tenemos que llegar realmente a cuál es el origen de toda la enfermedad medioambiental que estamos viviendo. Esto es la realidad. Esto es lo que hay detrás de cada producto de CENU. Debemos recordar que los animales, al igual que los seres humanos, sienten, piensan, tienen emociones y tienen derecho a vivir con dignidad. Es decir, a no ser simplemente vistos como unidades de producción. Miren, esta es una estadística del 2015 del uso de la tierra en Colombia. Entonces, nosotros tenemos un país tan hermoso, tan lleno de biodiversidad, con 2 océanos, 3 cordilleras, todos los pisos térmicos, diversidad de suelos y lamentablemente el 60% prácticamente de nuestra tierra es un monocultivo de pasto para tener el ganado de los parapolíticos. Eso es nuestro país, un monocultivo de pasto. Ahora, ¿cuántas personas están sufriendo de hambre en este país? Es la pregunta. Y si utilizamos esta tierra, que se utiliza para beneficiar a unas personas que tienen animales de engorde, y más bien se la damos a los campesinos para que pudiesen cultivar sus alimentos, ¿no se acabaría el hambre en Colombia? Es la pregunta. Si utilizáramos los cereales y granos que se le dan a los animales no humanos para alimentar a los humanos, podríamos alimentar 8.500 millones de personas, más que la población actual que hay en el planeta. Entonces podemos ver que realmente todo el problema del hambre es un problema de mala distribución de los recursos y de mala conciencia de las personas que tienen en sus manos estos recursos. Esto no se da todavía en Colombia, pero así son los campos de concentración para las vacas en Estados Unidos. Como se dan cuenta, esos animales ni siquiera tienen pasto para poder comer, solamente consumen concentrado sintético. Agua. Ahorita se están librando las guerras muy lamentables por territorio, por poderes políticos en Ucrania, en Gaza, que igual no es algo nuevo, simplemente se ha recrudecido esta guerra, pero lleva ya décadas. Pero muchos medioambientalistas, muchas personas de avanzada han dicho que la próxima guerra va a ser por el agua.
Más de la mitad del agua potable en el mundo se usa para la ganadería, más de la mitad del agua potable. Por otra parte, los desechos tóxicos de las carnicerías y las granjas de producción son enviadas a los ríos generalmente sin ningún tratamiento. Todas las semanas tienen que ir a cerrar una cortimbre cerca al nacimiento del río Bogotá, un río que nace muerto desde su origen. Y cierran y después a la siguiente semana hacen otro vertimiento y vuelven a abrir otra cortimbre. Miren la relación entre la carne, la producción de carne y el agua. Para producir 1 kilo de producto de manzanas necesita 700 litros de agua. Para producir 1 kilo de patatas necesitas 900 litros de agua. Para producir 1 kilo de cereales necesitas 1300 litros. Para producir 1 kilo de soya necesitas 1800 litros. Para producir 1 kilo de huevos necesitas 3300 litros de agua. Para producir 1 kilo de pollo necesitas 3900 litros de agua. Para producir 1 kilo de cerdo necesitas 4800 litros de agua. Para producir queso necesitas 5000 litros de agua y para producir carne de ternera necesitas 15500 litros de agua, porque tú tienes que contar el agua que tiene que tomar el animal durante toda su vida para producir 1 kilo de carne. Entonces, mira todo el agua que se utiliza para que las personas puedan comer carne de vaca, carne de cerdo, carne de pollo, y mira el agua que necesitaría utilizarse si las personas se volvieran vegetarianas, se volvieran veganas. Cada segundo, o sea, tú cuentas, mira, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Cada segundo, la industria cárnica genera 30 toneladas de desechos tóxicos que contaminan la tierra, el aire, el agua y afectan a los seres vivos. Esa es la estadística. Cada segundo, 30 toneladas de desechos tóxicos. Ahora, hemos hablado un poco de la relación insana entre el ser humano, que está explotando la naturaleza, la ecología, el ecosistema y la biodiversidad. Pero ecología también se refiere al ser humano. Entonces, porque el ser humano pues también es un animal vivo y se supone que es un animal consciente. Por lo tanto, si yo a mí mismo me estoy haciendo daño y no estoy respetando el diseño natural de mi cuerpo, allí también estoy siendo antiecológico. Antinatural igual antiecológico, igual enfermedad. Natural igual ecológico, igual respeto por la vida, igual salud. ¿Realmente crees que el ser humano es un animal carnívoro? Esa es la pregunta. Los seres humanos y los chimpancés bonobos compartimos el 98.7 del genoma, son los mismos genes, hasta nos parecemos, mira. Ellos son frugívoros y herbívoros, punto. Y el Homo sapiens es un primate, no es un reptil, no es un perro, no es un gato. Bueno, y ahora todo este nuevo concepto de la ideología de los géneros, ¿no? Entonces hay gente que dice que es un perro, otros dicen que es un oso, pero eso es su psicología. Mentalmente él puede creer eso, pero realmente su genética y su biología nos hace ver que él es un primate llamado Homo sapiens. Entonces, ¿de qué se alimentan los bonobos, que son los seres que más se acercan a nosotros genéticamente? Se alimentan de frutas y se alimentan de hojas. Algunos de ellos, si están en una estación en la cual hay invierno y no hay hojas frescas para comer, algunos de ellos suplen la necesidad proteica consumiendo pequeños insectos. Pero nunca vas a ver un bonobo comiéndose un pedazo de carne de vaca, te lo aseguro. El animal carnívoro tiene garras. El animal frugívoro, herbívoro y el humano no tienen garras. El animal carnívoro no tiene poros, transpira por la lengua. El animal frugívoro y el ser humano transpira por los poros de la piel. El animal carnívoro tiene dientes delanteros afilados para poder desgarrar. El animal frugívoro, herbívoro y el humano no tienen dientes delanteros. Este diente nos sirve para
destapar un sobre o algo así, pero con este diente no vamos a poder meter acá y quitarle un pedazo de carne a un animal, eso no lo podemos hacer. Tenemos que ponernos a cocinar la carne, quitarle la piel al animal y todo esto. El animal frugívoro y el ser humano tienen dientes molares planos para masticar ¿qué? Los granos, porque para el ser humano, según el diseño inteligente, la proteína viene en la forma de los granos. El animal carnívoro tiene el intestino bastante corto en relación a la proporción de su cuerpo. Eso facilita que elimine rápidamente el producto desecho de comer carne, porque la carne tiene putrescina y tiene cadaverina. Entonces, si eso no se elimina rápidamente, empieza a generar fermentación y putrefacción de los intestinos. Mientras que el animal frugívoro, herbívoro y el ser humano tienen un intestino muy largo y eso hace que el tránsito de la carne sea muy lento y se generen enfermedades en el sistema digestivo y según la medicina ayurvédica, el 70% de las enfermedades que sufre el ser humano vienen de alimentos en descomposición de los intestinos. El animal carnívoro tiene un fuerte ácido clorhídrico que permite digerir fácilmente carne, huesos, cartílagos. El ser humano y el animal frugívoro tienen un ácido clorhídrico 20 veces más suave que el de los animales carnívoros. Entonces, acá como se dan cuenta, no estoy hablando algo de religión, estoy hablando simplemente de biología. Conocer la biología y respetar el diseño inteligente porque tú fuiste hecho por un diseñador inteligente que te ha dado un cuerpo que debes utilizar conscientemente. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias fisiológicas de no respetar el diseño inteligente? Ahí podemos ver la lamentable enfermedad de las vacas locas, que pues tuvo sus primeras cepas muy grandes en Europa en los años 80 y debido a eso tuvieron que matar, asesinar 5 millones de vacas en Europa, porque si las personas, los seres humanos, comían esa carne de vacas infectadas por la enfermedad de las vacas locas, les daba rigidez muscular, movimientos musculares involuntarios, demencia y convulsiones. La enfermedad de las vacas locas se originó porque empezaron a darle a las vacas como alimento concentrados hechos a base de harinas de carne y de huesos. Esa es la estupidez del ser humano. ¿Cuál es el alimento natural para la vaca? El pasto. Pero el ser humano en su afán de explotar la naturaleza, de explotar los animales, de verlos solo como unidades de producción, diseñó un concentrado. Ese concentrado estaba contaminado con una cepa y entró a la vaca, eso generó que no pudiese procesar, se dañó su cerebro, generó una enfermedad que por así decirlo le dañó el cerebro, una encefalopatía espongiforme, le quedó el cerebro como una esponja. Y las personas humanas que comían esa carne desarrollaban esa misma enfermedad. Entonces, miren que hay una reacción al no respetar el diseño inteligente. Ahora, ¿qué pasa cuando el ser humano no respeta el diseño inteligente? La arteriosclerosis es una afección en la cual se acumula placa dentro de las arterias. Estamos hablando de reales pandemias, ¿sí? Que sí matan millones de personas y son enfermedades que podrían ser fácilmente prevenidas con una alimentación consciente. La placa es una sustancia pegajosa compuesta de grasas saturadas, colesterol de baja densidad, calcio y otras sustancias que se encuentran en la sangre. Cáncer. El doctor Colin Campbell hizo el estudio más grande de medicina en China, se llama China Study, pueden verlo, pueden consultarlo, es algo muy bien tratado. Y él demostró científicamente que las células cancerígenas crecen con el consumo de proteína animal, pero las células cancerígenas no crecen con el consumo de proteína vegetal. Pueden ver la película completa llamada Fork Over Knife, en donde están todos los estudios para que puedan ver la seriedad de esto. Gastrectasia, ya dijimos que el animal herbívoro y frugívoro no tiene tanto ácido clorhídrico, no es tan concentrado, no es tan potente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando al niño se le empieza a dar carne, él tiene que generar más y más ácido clorhídrico y ahí empieza a cambiar todo el metabolismo de su sistema digestivo.
El exceso de acidez que gradualmente deforma el estómago se llama gastrectasia. Lo anterior debido a que el estómago necesita producir un ácido mucho más fuerte para poder digerir la carne. Y la mayoría de enfermedades que estamos sufriendo son por exceso de acidez, por inflamación. Entonces, algunas personas saludables murieron por el COVID, pero realmente fue menos del 1%. La mayoría de personas que murieron por el COVID tenían comorbilidades, tenían enfermedades inflamatorias, estaban acidificados. Eso es la realidad de lo que pasó durante la pandemia. Artritis gotosa, acumulación de ácido úrico en las articulaciones. Obesidad. El consumo de cárnicos incrementa el riesgo de sufrir obesidad. Si a esto se le suma una dieta de consumo permanente de calorías vacías, comida chatarra, se agrava la situación. Una persona obesa tiene más riesgo de sufrir diabetes y arteriosclerosis. Entonces, antes de la industrialización, la gente no tenía refrigerador en la casa. Entonces no podían tener carne de animales en la casa porque se podría, se descomponía. Ustedes se dan cuenta, dejen un pedazo de carne por fuera de la nevera una hora a ver a qué empieza a oler la casa. Pasen por las carnicerías a ver a qué huele. Pasen por los mataderos a la salida de Bogotá a ver a qué huele. Eso no huele agradable. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que antes la gente, los campesinos mataban una res una vez al mes, salaban esa carne y se comían esa carne y comían poca cantidad. Pero después de la industrialización y de que en cada casa ya las personas tenían la capacidad de tener un refrigerador, hay gente que come carne al desayuno, a las 11, al almuerzo y a la comida. Y hay gente que no dice, no, es que si no tiene carne, mi comida, eso no es comida. Y esa reacción de comer tanta carne y por el otro lado de comer calorías vacías y por el otro lado del sedentarismo y por el otro lado del estrés, está generando 1.000 millones de obesos en este momento en la humanidad. Harvard hizo un estudio muy interesante con una población de 400.000 personas y ellos demostraron científicamente que el consumo de carne, específicamente de embutidos, de carne roja, aumenta en un 48% el riesgo de sufrir de diabetes tipo 2. ¿Ok? Y el doctor Colin Campbell, él demuestra que con una alimentación basada en plantas se puede revertir por completo la diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 1, que ya es una situación, digámoslo, genética. Entonces la persona puede reducir el consumo de insulina hasta en un 70%. Ahora, para cerrar nuestra sesión, la segunda parte, vamos a mirar qué es lo positivo que aporta el yoga, porque ya vemos la problemática, ya sabemos con más claridad que tenemos que cambiar de forma pronta y radical nuestra relación con el medio ambiente, con el ecosistema, pero nos preguntamos por dónde empezamos, qué debemos hacer. Entonces, acá vamos a ver, para concluir nuestra conferencia, cuál es el aporte del yoga para sanar nuestra relación con el ecosistema, cómo el yoga nos puede ayudar a mejorar nuestra calidad de vida y también ayudar a mejorar nuestra relación con el entorno. Qué linda sería que esta foto se volviese realidad, qué lindo sería que nos reconciliáramos con todos los animales. ¿Por qué? Porque tú eres un hombre o una mujer segregada si consientes al perro y amas al perro y consientes al gato, pero entonces en relación a la vaca, al cerdo, al pollo que está en el campo de concentración no tienen ningún sentimiento y crees que es algo normal. No es algo normal. ¿Por qué? Porque el amor no puede ser excluyente. El amor es todo abarcativo. El amor es por sí mismo y para sí mismo y el amor es la esencia de la vida. Y hay algo que nos enseña la filosofía del yoga que se llama Sama Dristi. Sama significa ecuanimidad y Dristi significa mirada. ¿Qué es Sama Dristi? Es aprender a ver a todos con compasión, con los ojos del amor y con ecuanimidad, sin importar su raza, su género, su creencia política, ideológica. Y esa es la base para que podamos superar el racismo, el sexismo, el especismo.
En el Bhagavad Gita, que es uno de los tratados filosóficos de yoga más importantes en toda la historia del yoga, se explica Vidya Vinasane Sampane Brahmane Khavi Hastini Sunichaiva Shwapakecha Pandita Sama Darsinaha. El Pandit, la persona con conocimiento espiritual, él desarrolla Samadristi, ecuanimidad en su visión, en su mirada. Y así él puede ver con igualdad de ánimo, de condición, a un brahmana, a una persona dedicada al conocimiento espiritual, a una vaca, a un elefante, a un perro e incluso a un swapaka, a una persona que se alimenta de comer carne de perro. ¿Por qué? Porque él más allá de la forma externa puede ver la esencia, puede ver el alma, puede ver parte y porción de Dios que está en el corazón y él respeta la presencia de Dios en cada corazón y respeta la vida. Segundo punto, la práctica de ahimsa. Podemos ver en la diapositiva a Mahatma Gandhi, quien demostró de forma práctica que a través de un movimiento de la no violencia se podía conseguir la libertad de un país. Entonces, a través de su movimiento de desobediencia civil y de la no violencia, él logró liberar a la India del yugo de los ingleses. Muchas personas en este momento piensan que la India es subdesarrollada y que hay mucha pobreza y que hay miseria y que son retardados. No, déjenme decirles que toda la miseria que vemos en India fue después de los sacamientos que hicieron los mongoles, los musulmanes y los ingleses. Porque la India durante miles de años fue una de las culturas más ricas y más desarrolladas del planeta. Entonces, Mahatma Gandhi, a través del movimiento de la no violencia y basado en las enseñanzas de los Vedas y del Bhagavad Gita, él logró que las personas se liberasen del yugo de los ingleses en su país. ¿Qué significa ahimsa? Ahimsa significa la práctica de la no violencia, pero la no violencia innecesaria, porque algún tipo de violencia es necesaria y es permitida y no genera karma negativo, una reacción negativa. Por ejemplo, cuando el agricultor está echando el asador en la tierra para preparar la tierra para cultivar, van a morir algunas chisas, algunas lombrices, eso va a pasar. Entonces, acá no estamos hablando de que tal vez no puedas matar un mosquito que te está picando. Acá estamos hablando de que no cometas violencia innecesaria. Nosotros en Colombia vivimos en el paraíso para los vegetarianos. Acá tenemos todos los frutos 365 días al año. Tenemos todas las hortalizas, tenemos todas las verduras disponibles todo el año. En otros países no es la situación así, pero no lo apreciamos, no lo valoramos. Entonces, si nosotros nos alimentamos de carne solamente para gratificar nuestra lengua, y de forma innecesaria generamos, ya vimos, tanta contaminación del agua, destrucción del ecosistema, deforestación, gases tóxicos que incrementan el efecto de la ebullición global. Allí tenemos que pagar la reacción a esto. Pero en la medida en que podamos generar no violencia innecesaria, nuestro corazón gradualmente va a desarrollar una cualidad que se llama karúnica. Karunia significa compasión por nosotros mismos y por todas las demás entidades vivientes. Ahimsa hace parte de las 5 llamas o de las 5 reglas que son de carácter obligatorio para cualquier practicante de yoga. Niyamas, otras 5 que no las voy a explicar hoy, son de carácter opcional, no son obligatorias, pero las llamas, cualquier practicante de yoga en cualquier parte del mundo, independiente de la escuela de yoga, si él quiere tener un fundamento básico y claro para practicar, debe seguir llamas y niyamas porque estas llamas y niyamas son la base del edificio del yoga. ¿Cuáles son las 5 llamas? Ahimsa, no violencia innecesaria, no derramamiento de sangre de forma innecesaria. Satya, veracidad. Asteya, no robar.
Brahmacharya, una vida sexual controlada, regulada. Y aparigraha, no acumular más de lo necesario. Y aquí en relación a este último punto de aparigraha, entonces viene otro de los aportes de la filosofía del yoga para el medio ambiente y para la naturaleza. Este gran sabio llamado Rupa Goswami nos da los siguientes consejos para poder avanzar en nuestra práctica espiritual. Atyahara prayascha prayalpo niyama graha yana sanga chalaulyam cha saptir bhaktir vinashyati. Hay 6 principios que favorecen el desarrollo del amor por Dios. Atyahara, no comer más de lo necesario y no acumular más de lo requerido. Prayashas, no esforzarnos demasiado por cosas materiales, por logros materiales que son muy difíciles de obtener. Prayalpo, no hablar innecesariamente sobre tópicos que no benefician mi conciencia. Niyama graha, no apegarnos en exceso a las reglas, pero tampoco querer actuar de forma independiente y caprichosa como el que cree que hace un gran bien para la humanidad pasándose el semáforo en amarillo y después genera un accidente de tránsito. Yana sangas, abandonar la asociación tóxica. Y finalmente, laulyam cha, abandonar la codicia. Entonces, el tercer punto es dejar de ser acumuladores. Atyahara. Ahara significa comer. Todos necesitamos comer. En los Vedas se explica Jivo Jivasya Jivanam. Cada entidad viviente es alimento de otra entidad. Así funciona. Eso es parte de la ecología, es parte del diseño de este universo material. Pero atyahara, exceso más de lo necesario, es lo que nos está enfermando y como consecuencia está dañando el planeta. Entonces, no solamente comemos por la boca, también comemos por los ojos, comemos por los oídos. En este momento ustedes están alimentando con esta charla, las 50 personas que están conectadas, las 4 personas, 5 personas que nos acompañan acá, presencial. No debemos de acumular más de lo necesario. Cuando yo era niño había un teatro parecido a este auditorio que se llamaba el Calipso en Santa Isabel, que es el barrio donde yo he vivido toda la vida, y pues colocaban una película cada mes, cada 15 días, y uno iba a ver la película con su familia y pues pasaba un rato agradable, iba al cine y después se volvía para la casa y era todo como una aventura ir al cine, ¿no? A ver la película. Pero ahora tú prendes el televisor y colocas Netflix y te salen miles de series, miles de películas y al final de eso pierdes el tiempo como un tonto y duraste una hora buscando qué ver y ya al final no viste nada porque no sabes ni qué escoger. ¿Es verdad o no es verdad? Colocas Spotify y te salen miles de canciones. Pero cuando era niño teníamos un tocadisco, colocábamos un disco y nos sentábamos a escuchar música en la sala con la familia. Ahora tienes tanto que ya no sabes ni siquiera qué hacer con toda esta información. Y al final todo esto está generando estrés en los seres humanos. Por otra parte, entonces, los Vedas dicen tienes que alimentarte para poder mantener tu cuerpo, tu alma juntos, para tener en buen estado tu cuerpo, porque es el vehículo que te ha dado el Ser Supremo para alcanzar la realización del ser, la iluminación espiritual. Pero si comes más de lo necesario, te vas a enfermar, porque el fuego digestivo, el Yataragni, tiene una potencia. Y si tú comes en exceso, entonces ese fuego no va a poder digerir el alimento que comes en exceso y el alimento no digerido se va a convertir en toxina y eso va a originar la enfermedad. Y en la medida en que queremos cada vez más y cada vez más y cada vez más, pues estamos acabando cada vez más los recursos no renovables y por eso pues estamos siendo cómplices de toda esta destrucción medioambiental. Por lo tanto, el yoga nos plantea un principio que es una vida sana y sencilla con una filosofía elevada. Consume solamente lo necesario, no acumules más de lo necesario, no comas más de lo necesario, sé frugal, aliméntate en la modalidad de la bondad. Nada te sirve acumular más de lo necesario porque todo lo vas a perder en el momento de la muerte. ¿Qué es lo único que te llevas en ese momento? Yam Yam Bapishmaram Bhavan.
De acuerdo al estado de conciencia que tengas en el momento de la muerte, a tu sentimiento alcanzarás un próximo destino. No de acuerdo a la billetera, de acuerdo a la pensión, de acuerdo a cuántos títulos acumulaste en la universidad. Solamente va a quedar allí tu estado de conciencia. El Bhagavad Gita 270 de nuevo nos aconseja: la persona que no se perturba por el incesante fluir de los deseos que entran en ella, tal como los ríos entran en el océano, el cual siempre permanece estable, nunca se desborda, es la única persona que puede encontrar paz, y no el hombre o la mujer que se esfuerzan por satisfacer dichos deseos. ¿Cómo funciona la economía y cómo funciona el marketing? Generándote deseos para que compres cosas que no necesitas. Entonces, como todo el tiempo te están bombardeando con información y con publicidad en las redes, en los medios de comunicación, en la prensa, tienes que ser consciente. ¿Realmente yo necesito esto para ser feliz? ¿Yo estoy colocando mi felicidad en un locus de control externo o mi felicidad es interna, mi felicidad es permanente, mi felicidad se deriva de la conexión con el ser, con el Atman, con la conciencia suprema? Finalmente, mis queridos, no participen en actividades que sean causas de sufrimiento a los demás. ¿Por qué? En el Bhagavad Gita se explica: cada entidad viviente está sufriendo o disfrutando de acuerdo a su karma previo. Tú generas sufrimiento en los demás y eso se va a volver como un boomerang y después va a generar sufrimiento en tu propia vida. Tú eres compasivo y misericordioso con los demás, eso se va a devolver como amor y compasión para ti. Por lo tanto, las personas que conocen de la ley del karma, que entienden la relación entre la causa y el efecto, no están interesados en participar en ninguna actividad que genere sufrimiento a los demás, como estas estúpidas actividades de coger un animal, torturarlo y masacrarlo en una plaza de toros. Eso es un disfrute en la modalidad de la ignorancia. El disfrute en la modalidad de la ignorancia es amargo de principio a fin. El disfrute en la modalidad de la pasión al principio parece ser dulce, pero después se vuelve amargo. Por lo tanto, el Bhagavad Gita nos aconseja: una persona que tenga inteligencia espiritual no participa de cosas que son fuente de dicha y las cuales se deben al contacto con los sentidos materiales. Esta clase de placeres tiene un comienzo y un final, y por esto el hombre sabio no se deleita con ellos. El hombre sabio, a través de su vida, a través de su esfuerzo, a través de su dedicación, quiere cultivar Sukha Paramasukha, la felicidad permanente, la felicidad que se deriva del ser y de desarrollar amor puro por Dios. Por lo tanto, si tú cultivas tu relación eterna con el Ser Supremo, si tú respetas a la fuente de la vida, de forma natural vas a respetar a los seres humanos, vas a respetar a la naturaleza, vas a respetar a los ríos y vas a ser un buen ciudadano ecoconsciente. A veces se burlan de los practicantes de yoga porque dicen que nosotros adoramos la vaca, que somos unos adoradores de la vaca. Y sí, realmente nosotros adoramos la vaca y a mí no me da pena decir que yo adoro la vaca. ¿Por qué? Porque en la cultura védica hay 7 madres y una de esas es Gomata, la madre vaca. Porque la vaca produce leche, la vaca produce ghee, mantequilla clarificada, la vaca produce requesón, la vaca produce yogurt. Incluso el excremento de la vaca tiene propiedades antisépticas. La posta de vaca, gobar, y la orina de la vaca se utilizan para generar muchas medicinas ayurvédicas que son naturalmente al ser humano. Y ahora la pregunta de los que se burlan porque nosotros adoramos la vaca y están adorando un perro en la casa, ¿qué es lo que produce el perro? ¿Qué es lo que tienes que recogerle al perrito todos los días en el parque? Esa es la realidad. Entonces, mis queridos, mis queridas, es una visión limitada pensar que solo un trascendentalista adora la vaca, aunque hace 2 días nosotros celebramos
un ritual que se llama Gopastami, en el cual se adora a las vacas, se le reverencia. Pero el trascendentalista adora la vida y adora la fuente de la vida. Y nosotros adoramos a los ríos, el Ganges, el Yamuna, adoramos a las vacas porque son como nuestra madre, adoramos a nuestro maestro espiritual, adoramos a las montañas como Giri Govardhan, como el monte Sumerio en los Himalayas donde mora el señor Shiva, Mahadev, adoramos a todas las criaturas, adoramos el alma que está en cada corazón. ¿Y cuál es el resultado de respetar la vida? Y acá hay una diferencia. No somos panteístas, somos paninteístas, paninteos. O sea, no es que Dios sea cualquier cosa, Dios está dentro de toda la creación. Sarva Bhutashtan Atmanam, Sarva Bhutani Chatmani, Iksate Yoga Yuktatma, Sarvatra Shama Darshanaha. Un verdadero yogi me observa a mí, está hablando Bhagavan, el Ser Supremo. Un verdadero yogi observa al Ser Supremo en todos los seres, en el corazón de cada entidad viviente está el Maestro interno que es parte y porción de Dios. Y también ve a todo ser en mí. En verdad, la persona autorrealizada me ve a mí en todas las circunstancias y por lo tanto, él siempre se comporta como un bienqueriente de todos los seres sintientes. Om Gyana Timirantasya Gyana Shalakaya Chatsurmilita Jnana Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la oscuridad de la ignorancia, pero mis maestros espirituales han abierto mis ojos con Divya Gyana, el conocimiento divino.